Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a fundamentos de programación, algoritmos y pseudocódigo. Y si no has visto mi video de introducción, te dejo un enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre la estructura de control repetición. ¡Comencemos! El objetivo es revisar la estructura de control repetición, while, to while y for, y hacer algunos algoritmos de ejemplo usando la técnica del pseudocódigo. Una vez que definamos qué es la estructura de control de repetición, desarrollaremos algunos ejemplos con la repetición while, la repetición do while y la repetición for. Explicaremos qué son y cómo se utilizan los operadores aritméticos incremento de 1 y decremento de 1. Hablaremos de la repetición anidada y las funciones break y continue para finalizar con un breve resumen. La repetición es una estructura de control que permite realizar la ejecución de acciones que se pueden realizar en más de una ocasión, es decir, se pueden repetir. Con esta estructura de control se forman ciclos repetitivos y tiene tres formas: la repetición while, la repetición do while y la repetición for. La repetición while permite controlar la ejecución de acciones que se repiten en un rango de 0 a n veces. Esto se debe a que la condición de control del ciclo se coloca al principio de la estructura y entra al ciclo mientras la condición sea verdadera. En caso de que no se cumpla la condición, se continúa con las acciones después del end while, después de la estructura de control. Su nomenclatura es la siguiente: while, condición, acción 1, acción 2, acción 3, end while. La primera línea indica el inicio de la estructura de repetición con la palabra while, seguida de la condición que al ser evaluada resulta ser verdadera o resulta ser falsa. Las acciones posteriores a la primera línea y antes de la última solo serán ejecutadas si al evaluar la condición esta fue verdadera. La última línea termina con la palabra end while e indica el final de la estructura de repetición. Retomemos nuestro ejemplo de calcular el promedio de las calificaciones de un alumno y a partir de su promedio determinar su situación académica. Pero en esta ocasión incluiremos un ciclo de repetición while para procesar más alumnos. 1. Definir la necesidad. Por cada alumno promediar las tres calificaciones a final de curso y en base al resultado definir su situación académica para el siguiente curso. 2. Análisis del problema. Entrada: nombre del alumno, tres calificaciones que van del 0 al 10. Proceso: promedio es igual a calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 entre 3. Situación igual a 10. Mención honorífica y beca 50%. Mayor o igual a 9. Beca 20%. Mayor o igual a 5 y menor o igual a 7. Repetir curso. Menor a 5, baja académica. Salida: presentar alumno, promedio y situación. 3. Diseño del programa. Nuestro algoritmo queda de la siguiente manera. Asumiendo que recuerda cómo identificar características del programa referentes al esquema entrada, proceso, salida, alfabeto, vocabulario, gramática, etc. Y si no lo recuerda, lo invito a ver el video secuenciación de esta serie. Dejo el enlace en la descripción. Nos concentraremos en explicar la estructura de control de repetición while. Después de declarar las variables, preguntamos si se desea procesar a un alumno. La respuesta que se dé es especialmente importante en nuestro ejemplo, porque determina si entramos o no al ciclo de repetición while. Como mencionamos antes, la palabra while indica el inicio de la estructura de selección, pero no implica que se ejecuten las acciones que se encuentran en su interior. Es la condición la que al ser evaluada permite la ejecución de las acciones si al ser evaluada resulta verdadera, y en caso de resultar falsa, continúa la ejecución de las acciones después del end while. Una vez evaluada como verdadera la condición, solicitamos el nombre del alumno, sus tres calificaciones, se promedian, se determina su situación y se presentan los resultados.
Posteriormente, se pregunta si se desea procesar a otro alumno. Independientemente de la respuesta, cuando se llega al len while, lo que sucede es que el flujo de las acciones se transfieren al inicio de la estructura de repetición, es decir, a la línea donde se encuentra el while y la condición que nuevamente será evaluada. Como podemos ver, la evaluación de la condición es la que determina si se ejecutan las acciones dentro del ciclo de repetición o si se transfiere el flujo de ejecución después de la línea en while. Continuando con el proceso de programación, los pasos siguientes son 4. Codificación del programa, 5. Pruebas del programa, 6. Implementación del programa, 7. Mantenimiento del programa. Pero hablando en particular del cuarto paso, codificación del programa, este debería ser muy sencillo, pues como lo mencionamos antes, simplemente es la traducción de nuestro algoritmo al lenguaje de programación que hayamos elegido. Y asumimos que en el tercer paso, diseño del programa, hemos invertido el tiempo necesario para crear un algoritmo que opera de acuerdo a la necesidad, es claro y es modular. En palabras más simples, es el mejor algoritmo que pudimos haber diseñado. La repetición de while permite controlar la ejecución de acciones que se repiten en un rango de 1 a n veces. Esto se debe a que la condición de control del ciclo se coloca al final de la estructura, es decir, por lo menos se ejecutan una vez las acciones que se encuentran dentro de esta estructura de control y las posteriores dependerán de que la condición sea verdadera. En caso de que no se cumpla la condición, se termina el ciclo. Su nomenclatura es la siguiente: do, acción 1, acción 2, acción 3, while, condición. La primera línea indica el inicio de la estructura de selección con la palabra do. Las acciones posteriores a la primera línea y antes de la última serán ejecutadas por lo menos una vez, pues la primera ejecución no está condicionada. La última línea termina con la palabra while, seguida de la condición que al ser evaluada resulta ser verdadera o resulta ser falsa. Y en caso de ser verdadera, regresa el flujo de las acciones a la primera línea de la estructura de selección. En caso contrario, continúa con las acciones posteriores a esta línea. Retomemos nuestro ejemplo de calcular el promedio de las calificaciones de un alumno y a partir de su promedio determinar su situación académica, pero incluiremos un ciclo de repetición do while para procesar más alumnos. 1. Definir la necesidad. Por cada alumno, promediar las 3 calificaciones a final de curso y en base al resultado, definir su situación académica para el siguiente curso. 2. Análisis del problema. Entrada. Nombre del alumno. 3 calificaciones que van del 0 al 10. Proceso. Promedio. Calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 entre 3. Situación igual a 10. Mención honorífica y beca 50%. Mayor o igual a 9. Beca 20%. Mayor o igual a 5 y menor igual a 7. Repetir curso. Menor a 5, baja académica. Salida, presentar alumno, promedio y situación. 3. Diseño del programa. Nuestro algoritmo queda de la siguiente manera. Asumiendo que recuerda cómo identificar características del programa referentes al esquema, entrada, proceso, salida, alfabeto, vocabulario, gramática, etc., nos concentraremos en explicar la estructura de control de repetición do while. Después de declarar las variables, inicia la estructura de control con la palabra do y solicitamos el nombre del alumno, sus 3 calificaciones, se promedian, se determina su situación y se presentan los resultados. Posteriormente, se pregunta si se desea procesar a otro alumno. Esta fue nuestra primera interacción que no está condicionada, es decir, siempre se ejecutará la primera interacción. La última línea de nuestra estructura de control inicia con la palabra while, seguida de su condición, la que al ser evaluada permite la ejecución de las acciones si al ser evaluada resulta verdadera y regresa el flujo a la primera línea con la palabra do. Y en caso de resultar falsa, continúa la ejecución de las acciones de la siguiente línea.
Como podemos ver, la evaluación de la condición es la que determina si se transfiere el flujo de ejecución a la línea do o si se transfiere el flujo de la ejecución después de la línea while. Continuando con el proceso de programación, los pasos siguientes son 4. Codificación del programa, 5. Pruebas del programa, 6. Implementación del programa, 7. Mantenimiento del programa, que no los desarrollaremos porque, como ya lo explicamos, están fuera de los objetivos de este curso y además necesitaremos conocer un lenguaje de programación para codificar el programa. La repetición for permite controlar la ejecución de acciones que se repiten un número de veces conocido de antemano. Este tipo de repetición es controlada por un contador que empieza en un valor inicial y va hasta un valor final, incrementándose, decrementándose de acuerdo a un valor. Se dice que el for se repite n veces. Su nomenclatura es la siguiente: for contador igual a valor inicial, condición, incremento, decremento. Acción 1, acción 2, acción 3, en for. La primera línea indica el inicio de la estructura de repetición con la palabra for, seguida de la inicialización de un contador, es decir, una variable que servirá junto con la condición para determinar si se ejecuta una nueva interacción o no. La condición al ser evaluada resulta ser verdadera o resulta ser falsa, y las acciones posteriores a la primera línea y antes de la última solo serán ejecutadas si al evaluar la condición esta fue verdadera. Y la parte de incremento-decremento es la forma en que el contador va a ser incrementado o decrementado en cada nueva interacción. La última línea termina con la palabra en-for e indica el final de la estructura de repetición. A continuación, haremos un ejemplo donde usaremos la estructura de repetición for, pero antes explicaremos qué son las potencias. Las potencias sirven para escribir una multiplicación formada por varios números iguales de una manera más simplificada. Por ejemplo, 5 por 5 por 5 por 5, estamos multiplicando 4 veces el número 5. Para ponerlo en forma de potencia, escribimos primero el 5 y arriba a la derecha escribimos el 4 en pequeño. En nuestro caso, como no existe una forma sencilla de usar esta nomenclatura en una computadora, usaremos una manera un poco distinta. Escribiremos primero el número 5 seguido de la palabra EPS y posteriormente el número de veces que queremos que se multiplique por sí mismo. 5 EPS 4. El 5 es la base, que es el número que se multiplica, y el 4 es el exponente, que es el número de veces que se multiplica la base. Esto se lee 5 elevado a 4. Un par de reglas importantes que debemos tener en cuenta es que al usar potencias, todo número n elevado a 0 es igual a 1. Todo número n elevado a 1 es igual al mismo número n. Con este contexto, desarrollaremos nuestro ejemplo de acuerdo al proceso de programación. 1. Definir la necesidad. Calcular la potencia de un número entero. 2. Análisis del problema. Entrada. Número base. Exponente. Proceso. Resultado es igual número base elevado a n potencia. Salida. Presentar resultado. 3. Diseño del programa. Nuestro algoritmo queda de la siguiente manera. Asumiendo que recuerda cómo identificar características del programa referentes al esquema entrada, proceso, salida, alfabeto, vocabulario, gramática, etc., nos concentraremos en explicar la estructura de control de repetición for. Después de declarar las variables, solicitamos al usuario los valores de la base y del exponente. Ahora, si el exponente es 0 o es 1, no habrá necesidad de entrar a la repetición for, porque por regla de exponentes, cualquier número elevado a la 0, el resultado será 1, y cualquier número elevado a la 1, el resultado será el mismo número. Pero si elevamos un número a la 2, a la 3, a la 4, etc., entonces sí necesitaremos hacer uso de la estructura de repetición for. Será más fácil explicarlo con la siguiente tabla de interacciones. Como podemos ver en esta tabla de interacciones, tenemos
de la interacción 0 a la 4. La base siempre va a ser la misma, 5, el exponente igual. Y cuando llegamos a la condición, nuestra condición es si contador es menor o igual a exponente. Por cada interacción podemos ver el resultado de la condición contador menor o igual a exponente, que es a final de cuentas la que indica si se entra a la estructura de repetición for o no. Y la operación de resultado es igual a resultado por base. Y también tenemos de qué forma se incrementa o decrementa, en nuestro caso es incrementa, el contador por cada interacción. Incremento de 1 más, decremento de 1 menos. En algunos lenguajes de programación existe el operador aritmético más, que significa incremento de 1 y actualizar valor de la variable, y el operador aritmético menos, que significa decremento de 1 y actualizar valor de la variable. A es igual a la expresión A es igual a más 1. B menos es igual a la expresión B es igual a B menos 1. Por ejemplo, en el siguiente algoritmo incrementamos en 1 la variable X y decrementamos en 1 la variable Y. Imprimiendo la salida, valor XY 1.10, valor XY 2.9, valor XY 3.8, valor XY 4.7, valor XY 5.6, valor XY 6.5, valor XY 7.4, valor XY 8.3, valor XY 9.2, valor XY 10.1. Repetición anidada. Al igual que en las estructuras de selección, es posible que un ciclo while, do while o for contengan anidado otro ciclo y este otro y así sucesivamente. Ejemplos de do while y for. Funciones break y continuo. La mayoría de los lenguajes de programación proporcionan las funciones break y continuo. La función break interrumpe, termina la ejecución de un ciclo repetitivo y transfiere el control a la siguiente acción después del ciclo, como se muestra en la estructura de repetición while y en la estructura de repetición do while y en la estructura de repetición for. La función continuo permite enviar el control al inicio del ciclo repetitivo, es decir, transfiere el control para ejecutar la siguiente repetición del ciclo, como se ve aquí en la estructura de repetición while, en la repetición do while y en la repetición for. Con la estructura de control de repetición ya contamos con todos los elementos para crear cualquier programa. Los temas que veremos más adelante son una especialización de los lenguajes de programación, que son importantes conocerlos, utilizarlos y sobre todo representarlos en nuestros algoritmos. Pero este tema y los anteriores que vimos son la base para crear cualquier programa independientemente de su complejidad. Y como lo hemos mencionado en varias ocasiones, crear un programa es un proceso disciplinado, pero hacer el mejor programa es una aptitud y un compromiso personal con nosotros mismos. El proceso de programación consta de 7 pasos, pero son en los 3 primeros, definir la necesidad, análisis de la necesidad y diseño del programa, donde me atrevería a decir que radica el éxito o el fracaso de un programa. Hemos concluido este video repetición. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video, Métodos parte 1. ¡Hasta pronto!